Muy buenas noches, estamos en directo aquí en Mírame Televisión. Llega el momento de arrancar el análisis de la actualidad en Canarias al día. Como cada martes y cada jueves nos acompaña en esta mesa el compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a todos. Bueno, una actualidad que no descansa, pero sobre todo centrada en ese conflicto migratorio. Ha habido unanimidad institucional a la hora de pedir una mayor responsabilidad de otras comunidades autónomas. Papelón el de Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular de Canarias. Así es, ayer, bueno, la novedad, el último acontecimiento fue en presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife. Ahí se reunió el presidente Clavijo con el resto de instituciones, ayuntamientos, cabildos, colectivos sociales, ONG, bueno, en definitiva, para los grupos parlamentarios, excepto Vox, esta fuerza política que se ha desmarcado absolutamente de la ley de extranjería, de este documento, de esta normativa. Apoyo unánime para, en la antesala, mañana, en este caso, abordar el gobierno central, va a abordar con las comunidades autónomas en esa conferencia sectorial de infancia y adolescencia que será en Santa Cruz de Tenerife, 5 de la tarde, bueno, tratando de avanzar ya casi en lo que se supone la recta final para tratar de llegar a un acuerdo con respecto a ese cambio legislativo, la reforma de la ley de extranjería y, por tanto, obligar a las comunidades autónomas a la distribución de los menores migrantes no acompañados por el resto de comunidades autónomas. Papelón, efectivamente, en este caso se desmarca Vox. Hay cambios de posicionamiento del Partido Popular. Feijóo, que parece que en este caso también ya está diciendo que no va a apoyar a las comunidades autónomas, a Canarias, si se colapsan el resto de comunidades autónomas, y, por tanto, deja al Partido Popular en Canarias, al vicepresidente, socio de Coalición Canaria, socio de Fernando Clavijo, Manuel Domínguez, en una situación complicada. Hombre, es complicado también pensar que se puedan colapsar el resto de comunidades autónomas, teniendo en cuenta de que si todas son solidarias, yo creo que ese reparto se puede hacer de manera equitativa, de manera que no existan servicios colapsados, ¿no? La verdad es que yo creo que un poco al final aquí se está buscando, entiendo que excusas para no seguir adelante, sobre todo para contentar también, después teniendo en cuenta de que también el portavoz en el Congreso del Partido Popular ha hecho manifestaciones en las que se ha colocado cerca de Vox, esto teniendo en cuenta también el contexto internacional, lo que ha ocurrido de la Fuerza Armada. Claro, el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas, pero teniendo en cuenta también lo que ha ocurrido en Francia con ese parón a la extrema derecha. Bueno, yo creo que el Partido Popular hace bien, ¿no?, en intentar desmarcarse como está haciendo hasta ahora Manuel Domínguez en Canarias, ¿no? Sí, yo creo que en este caso entiendo que más habrá varones del Partido Popular, habrá sectores del Partido Popular que quieren desmarcarse absolutamente de Vox, que saben que además también es un contrincante, un adversario donde hay una fuga de votos del Partido Popular a Vox. Y, bueno, pues un sector del Partido Popular que yo creo que está en la tesis de apoyar, en este caso, desmarcarse y apoyar a Canarias para que, pues que no soporte esa presión migratoria. Y creo que es el papel que debe jugar Manuel Domínguez, el vicepresidente, que, insisto, ahí, pues tiene un papelón complicado ante el propio Feijóo, concretamente su presidente nacional. Hoy el presidente Fernando Clavijo, en un pleno, ha advertido que no, efectivamente hubo pleno hoy en la Cámara Regional. El presidente advierte de que no modificar la ley de extranjería supondría entrar en colapso. También lo ha dicho en este caso ese posicionamiento el propio Alfonso Cabello, el viceconsejero de la presidencia. Y, sin embargo, el propio Manuel Domínguez, su socio de gobierno en Canarias, ha exigido, textualmente lo decía en el Parlamento, legislar para poder derivar menores. Y, en este caso, la presidenta del Grupo Socialista, es decir, la líder de los socialistas en la Cámara Regional, Nira Fierro, le ha pedido que aprenda del presidente de Ceuta. En cualquier caso, hay una contraposición entre el Partido Popular y el resto de fuerzas políticas, Coalición Canaria, en la antesala, repito, mañana esa reunión 5 de la tarde en presidencia del Gobierno. Bueno, la última hora nos la trae nuestro compañero Ardil Rodríguez. El mensaje del Gobierno de Canarias es claro. Lanzamos un mensaje alto y claro, y es que Canarias no puede más. Un llamamiento de auxilio, SOS. Desde Canarias pedimos auxilio al Gobierno central. A 24 horas de que se reúna en Tenerife la conferencia sectorial, partidos políticos, cabildos, ayuntamientos y ONG de Canarias muestran unidad y expresan su apoyo a la reforma de la ley de extranjería para que sea obligatorio repartir entre las comunidades autónomas los menores migrantes no acompañados que en la actualidad tutelan Canarias, Ceuta y Melilla, y que en el caso de las islas ahora tutela 5.600 niños y niñas. Desde las filas populares, claves para que esta reforma salga adelante enfrían las posibilidades
posibilidades de acuerdo, sobre todo después de que Vox, socio de gobierno del PP en 6 autonomías, amenazara con romper los pactos. Queremos reiterar un aviso a los gobiernos regionales. Nosotros no vamos a colaborar con la estafa de la Dirección Nacional del Partido Popular y del señor Feijóo a sus propios votantes. Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y por nuestras ciudades. Mientras tanto, desde las filas socialistas en Canarias prefieren estar convencidos de que el acuerdo sí se producirá. Que el Partido Socialista está desde el primer inicio, desde hace 9 meses, con la firma del Pacto Canario por la Inmigración y que, lógicamente, hemos firmado hoy la declaración porque estamos convencidos que este es el acuerdo que se tiene que conseguir, ¿no? Y en paralelo a un acuerdo entre los partidos políticos, los mensajes de odio que recalan en la sociedad, con concentraciones en contra de la inmigración ilegal en Canarias, algo a lo que se ha referido en las últimas horas el presidente del Cabildo Gran Canario. Bueno, fue una respuesta minoritaria. Yo creo que este es un pueblo sensible, el pueblo gran canario, el pueblo canario sensible. Tiene a sus espaldas una experiencia de migración, de huir de la pobreza, de buscar en otros lugares lo que la tierra no le daba, ¿no? Y eso, por lo tanto, eso ha quedado marcado también. Canarias prevé de aquí a finales de año acoger a otros 11.000 menores migrantes no acompañados. Bueno, escuchamos a varios de los protagonistas. Óscar, una de las preguntas que están en el aire es qué va a hacer el Partido Popular en aquellas comunidades donde gobierna con Vox, teniendo en cuenta lo que ha dicho el líder de la formación verde, Santiago Abascal, ¿no? Sí, en este caso porque ha lanzado un órdago al Partido Popular en caso de que busquen la fórmula jurídica y apoyen al Gobierno de España, por tanto al Gobierno de Sánchez y en este caso al propio ministro Torres, que hay que decir que el señor Torres, ministro de Política Territorial, es el responsable en este caso de coordinar, de tratar de llegar a un acuerdo. Así se le encomendó en su momento con las comunidades autónomas, también con Sara Rigo, que es la propia ministra que estará mañana en Santa Cruz de Tenerife. Se desmarcan, rompen el pacto con el Partido Popular. Por tanto, una papeleta, una papa caliente para la dirección nacional del Partido Popular, para el propio Feijóo. Insisto que, desde luego, él también debe estar en una situación complicada, ¿no? Apoyar o no el hecho de que Canarias se vea aliviada por esa presión migratoria, es la de las comunidades autónomas que más está siendo, está más soportando esa presión migratoria, o tratar, en este caso, de salvar esos acuerdos con algunas comunidades autónomas con Vox, porque al fin y al cabo es el poder que mantiene, y que el poder que mantienen esas comunidades autónomas mantiene el poder a la figura, en este caso, del señor Feijóo. Veíamos en las imágenes ese reportaje de Ardiel Rodríguez, esa reunión que decía yo ayer en Santa Cruz de Tenerife, el presidente Clavijo, tratando de llegar a acuerdos o mostrar ese apoyo unánime, repito, de los grupos parlamentarios excepto Vox, ayuntamientos, cabildo y organizaciones sociales. Se veía la propia imagen de su socio Manuel Domínguez, que está en la tesis y formaba parte, insisto, de esa reunión como vicepresidente. Por tanto, situación, un clima, un escenario complicado para el líder del Partido Popular en Canarias. Bueno, veremos qué ocurre. Como dices tú bien en esa comisión, la verdad es que esperemos que haya, sobre todo, unanimidad. Va a ser complicado teniendo en cuenta esa tesitura. Veremos hasta dónde llega también la formación de ultraderecha de Santiago Abascal, si se mantiene ese pulso al Partido Popular y es capaz de incluso romper posibles pactos de gobierno que mantiene ahora mismo en algunas comunidades. Bueno, todo esto al final también está teniendo una consecuencia, y es la falta de recursos que hay en Canarias para poder atender de manera digna a los menores migrantes no acompañados. Y después de lo que ocurría en la Casa del Mar en Lanzarote la semana pasada, hemos conocido también en las últimas horas, pues algunas denuncias de presuntos malos tratos en algunos centros, incluso también en la isla de Tenerife. La verdad es que todo esto nos está llevando a una situación sin duda insostenible, ¿no? Sí, desde luego, y además también teniendo en cuenta que la propia diputada del Común, la propia Lola Padrón, ha avanzado que va a iniciar una investigación, en este caso con respecto a esa Casa del Mar en Arrecife. Entiendo que estas situaciones se producen por esa presión, por ese colapso, y porque los recursos, o en este caso los centros que acogen a los menores migrantes no acompañados, ya están desbordados. Es decir, hay un descontrol, y quizás por ese descontrol o por la falta también de contundencia a la hora de fiscalizar aquellas organismos o empresas que gestionan esos centros de menores, ocurren situaciones lamentables como esta. Bueno, hablaba Óscar Martín de esa investigación que ha decidido abrir de oficio la Diputación del Común. Hemos hablado muchas veces aquí de ese relevo que se ha producido en la salida, o con la salida de Rafael Llanes y la llegada de Dolores Padrón. Esta es una de las primeras actuaciones que conocemos públicamente de la Diputación del Común, en este caso de
de oficio para investigar lo que ha ocurrido en la Casa del Mar, en la isla de Lanzarote. Nos lo cuenta también nuestro compañero Ardiel Rodríguez. La diputada del Común, Lola Padrón, abre una investigación de oficio ante la situación de los menores migrantes no acompañados en la isla de Lanzarote y después de la denuncia recibida. Padrón, que mantuvo hace unos días un encuentro en Las Palmas de Gran Canaria con responsables de la Comisión de Ayuda al Refugiado para conocer de primera mano su trabajo, ya recaba toda la información necesaria con el objetivo de tener un mapa general de las actuaciones que las organizaciones están llevando a cabo. Yo no puedo decir que esas irregularidades sean tales hasta que no investigue, pero sí que hay una denuncia fundada donde se plantean cuestiones que tienen que ver con el atendimiento de los menores que allí se encuentran y además con la situación del inmueble donde están acogidos. Tengo que decir que tenemos un problema porque si nosotros seguimos actuando tenemos 5.600 menores acogidos, entonces si seguimos actuando todos serán situaciones de emergencia. La Diputación ha remitido además varios escritos al Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario con el objeto de poder dar respuesta a la queja recibida. Además está en coordinación con el Defensor del Pueblo. Mientras tanto, aún resuena la propuesta del portavoz del PP en el Congreso de usar la Armada para evitar la llegada de cayucos, algo que secundan algunos populares canarios. Como he dicho, más de 5.000 personas han fallecido en los últimos meses en esta ruta migratoria, repito, la más peligrosa del mundo, y yo creo que está más que justificada la presencia y la labor de la Armada, también de apoyo a Guardia Civil, de apoyo a Policía Nacional, de apoyo a ONG, que llevan meses y meses pues trabajando sin descanso. Con todo, la Diputación del Común ya remitió un escrito estos días a las Defensorías del Pueblo de todo el Estado solicitando que fueran solidarios con la situación crítica que se está viviendo en Canarias con el fenómeno migratorio. Bueno, pues ya lo hemos visto, una de las primeras, si no la primera intervención de Lola Padrón como diputada del Común, Óscar, dando un paso al frente para investigar de oficio, teniendo en cuenta también, bueno, pues esa situación que se vive en la Casa del Mar y que hemos ido contando también. Sí, es importante este paso que da la Diputación del Común, en este caso Lola Padrón, su primer paso relevante, trascendental. Ella decía claramente que ahora que tiene que tener los argumentos, ¿no?, necesarios para ver si pues puede seguir adelante con esa investigación. Desde luego tendrá mucho trabajo por delante, pero yo creo en este caso que es necesario por lo menos que la Diputación del Común, esta figura que representa ahora la sustituta de Rafael Llanes, de un paso hacia adelante ante un asunto tremendamente grave. Asunto que, como saben ustedes, con respecto a este centro de menores no acompañados de Arrecife, en Lanzarote, en la Casa del Mar, ya pues 2 abogadas, 2 letradas dieron parte en este caso a la Fiscalía de Las Palmas. Sí, esa denuncia también presentada por la red de... Solidaria. La red solidaria de personas migrantes, que al final, bueno, pues también con esas imágenes que estamos viendo, que yo creo que demuestran un poco esas condiciones indignas de las que hablábamos. Por cierto, Canarias, que ya ha decidido seguir adelante con su intención, a pesar de que la Fiscalía está en contra, de instalar carpas en los muelles, mientras tanto se soluciona y se sale adelante con esa reforma legislativa. Cierto, ¿no? En este caso también algunas fuerzas, por ejemplo, el Partido Popular en La Laguna, la ciudad de Aguere, a través de Juan Antonio Molina, también está pidiendo, instando, va a llevar una moción este próximo viernes, este próximo jueves, al gobierno municipal para obtener apoyo, ha pedido apoyo al resto de la oposición para instar, en este caso a la Secretaría de Estado, al gobierno de España, de que no sean recursos permanentes, como por ejemplo el de las raíces o el de las canteras. Bueno, y escuchamos a Jacob Kadri, que es el alcalde de Barlovento y coordinador general del Partido Popular en Canarias, sumarse a esa tesis del uso de la Armada en aguas canarias en contra de la posición oficial de su partido. Yo no sé si le habrán tirado las orejas o no, pero la realidad es que ahí se ha desmarcado incluso de la posición que tiene oficialmente Manuel Domínguez, ¿no? Sí, en este caso, bueno, es el número 3 en este caso del Partido Popular, alcalde de Barlovento. Sorprende, ¿no?, la posición del Partido Popular de La Palma, el coordinador general del Partido Popular en Canarias. Y bueno, pues el tema de la Armada es la tesis, ahí el Partido Popular Nacional apoya la tesis, en este caso el argumento que lleva utilizando históricamente hace ya varios años la fuerza de Santiago Abascal. De luego esto de la Armada, como decía recientemente Óscar Puente, el ministro de Transporte, en Las Palmas de Gran Canaria, una visita, también el propio portavoz del Partido Socialista del Congreso,
bueno, pues irónicamente lo único que falta ahora es que cuando lleguen los migrantes la Armada bombardee a estas personas, a los cayucas. A mí me parece esto un disparate. Es un disparate, sin duda alguna. Bueno, en el Parlamento de Canarias ha comenzado ya oficialmente esa comisión de investigación por el caso Mascarillas y su pieza derivada de la trama presuntamente liderada por Koldo García, el ex asesor del ministro Ábalos o del ex ministro Ábalos. Bueno, lo cierto es que les hemos ido contando que ha fracasado bastante esa comisión de investigación antes de iniciarse porque muchas de las personas citadas, sobre todo entre otras, por ejemplo, el propio Koldo García, han declinado, no han sido incluso siquiera capaz de localizarlo, ¿no? Y de momento, bueno, pues no han podido asistir a declarar. Sí que han ido asistiendo otra serie de personas. Por ejemplo, ha habido representantes del comité de expertos que, como saben, se creó para asesorar al gobierno del Pacto de las Flores durante la pandemia y, según como publica el periódico El Día, han decidido desvincularse por completo. Ahí están viendo al actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el señor Serra, que, como saben, estaba al frente de ese comité de expertos, y se han desvinculado por completo de esas decisiones administrativas de la adquisición de material sanitario durante el COVID. Y, por otra parte, el empresario que trajo 3 aviones con mascarillas desde China solo contactó con Antonio Olivera, que al final está quedando como la pieza central, más allá, con esto no estamos diciendo que tenga responsabilidades penales o no, eso lo tendrá que decidir el juzgado, pero como la pieza central del contacto entre esa presunta trama y la comunidad autónoma. Hay que decir que Antonio Olivera, para que la gente lo sepa, son las claves que hemos contado siempre. Antonio Olivera, de manera transitoria en aquella época, era el director del Servicio Canario de Salud, después del cese de Teresa Cruz Oval, siendo Julio Pérez consejero de Sanidad de manera transitoria. Bueno, estuvo en un momento complicado, trascendental durante la pandemia, en este caso la crisis sanitaria que afectó a Canarias. Así, bueno, decías que Koldo García y el empresario de la trama, ni mucho menos, estaba claro que no iban a venir en medio de una investigación judicial a Santa Cruz de Tenerife, una comisión de investigación en el Parlamento Regional estaba cantado, pese a que en este caso la Cámara trató a través de la Policía Canaria o de las Fuerzas de Seguridad Local, notificar, tratar de dar con el paradero de estos responsables. Era evidente que no iban a venir a una comisión de investigación a Santa Cruz de Tenerife. El propio Serra, que era el portavoz, como decías, del comité de expertos durante la pandemia, ha negado que en ese comité se haya debatido en alguna ocasión la conveniencia de contratar a una u otra empresa para traer material sanitario. Dijo de manera textual: jamás se llevó a cabo ningún tipo de discusión ni información sobre este tipo de cosas. Indicó que durante las 48 veces que se llegó a reunir el comité de expertos, la última en enero de 2022, no se trató ningún informe sobre la idoneidad del material que se traía a Canarias por las distintas empresas que se contrataban. Dejó claro también este experto sanitario que el comité tampoco tenía capacidad de decisión para rechazar que se contratara una u otra empresa. También compareció Beatriz González, otra miembro de ese comité, y ha negado sesgo ideológico en el gobierno que priorizaba los criterios científicos. Por otro lado, como decía, es un empresario, en este caso el CEO de esta compañía aérea, Óscar Trujillo, un conocido, por cierto, también, bueno, ha defendido el éxito de manera textual en esa comisión incontestable de los vuelos de material sanitario a Canarias en medio del caos mundial. Aclaró este CEO, este empresario, que no cobró comisión y, eso sí, como decía, desveló que la operación se inició con una llamada de Antonio Olivera, actual jefe de gabinete del ministro Torres. Bueno, Óscar Trujillo, que no está siendo investigado, es ese empresario del que habló Óscar Martín. A ustedes a lo mejor les suena porque era el CEO de ese proyecto de aerolínea de Canarian Airways, ese proyecto de los hoteleros, de la patronal hotelera tinerfeña de Asotel, que al final, bueno, pues quedó en un bluff, a pesar de que el Cabildo de Tenerife incluso llegó a dar con Pedro Martín de presidente una rueda de prensa para anunciar un apoyo financiero desde la Corporación Insular, una rueda de prensa en la que recordarán que llamó mucho la atención porque, entre otras personas, además del propio Jorge Marichal, estaba María José Belda, que era la portavoz de Podemos en aquel momento en el Cabildo de Tenerife. Después de aquello hubieron muchísimas críticas y poco a poco ese proyecto, bueno, pues se fue apagando, Óscar, tan rápido como nació, y a día de hoy, bueno, seguimos sin saber nada de Canarian Airways, la aerolínea de los hoteleros. Eso fue un fracaso terrible y así es. Óscar Trujillo era el hombre que estaba al frente de ese proyecto junto a otros empresarios, en este caso liderados también. El presidente del Cabildo en ese momento era Pedro Martín, del Partido Socialista. Dijo Trujillo que los costes fueron bajos, casi pírricos, y que nadie del gobierno le recomendó contrataciones. Bueno, y lo cierto es que en ese marco previo a la pandemia, donde hay una figura clave una vez que se produce
el confinamiento, por el COVID y toda esa compra de material sanitario para hacer frente a la pandemia, esa figura de Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias, hay un momento clave y es la destitución de la que cuando comenzó la pandemia era la consejera de Sanidad, Teresa Cruz. Fue sustituida, recuerden, por Julio Pérez de manera temporal y después posteriormente ya por Blas Trujillo, y en las direcciones del Servicio Canario de Salud se fueron sucediendo varias personas, entre ellas Antonio Olivera, como ha dicho Óscar Martín, y Conrado Domínguez. Conrado Domínguez es una figura muy importante porque, insisto, es el principal investigado en ese caso mascarillas inicial, el de los 4 millones de euros que se pagaron por ese material sanitario que no llegó a los hospitales de Canarias. Bueno, saben que Teresa Cruz la semana pasada en la cadena SER abría, digamos, la caja de Pandora al denunciar un presunto acoso laboral por parte del ex vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, sobre su persona. Muy vinculado todo esto con el inicio de la pandemia y esa primera decisión que fue confinar a las personas que se encontraban en un hotel del sur de Tenerife ante la detección de un caso de COVID. Bueno, la realidad es que la figura o señalar a Román Rodríguez tiene varias claves, o se puede entender desde varias claves, porque siempre se ha vinculado a Conrado Domínguez con el empresariado y la cúpula política de Gran Canaria, y también con la figura del propio Román Rodríguez, al igual que con la figura de Chano Franquis del Partido Socialista. Bueno, nosotros le preguntábamos este lunes a Guillermo de la Barreda, que es el portavoz de la Asociación Canaria en Defensa de la Sanidad Pública, por esas declaraciones de Teresa Cruz Oval y esas decisiones que se produjeron en la Consejería de Sanidad que después han dado pie, bueno, pues a todo esto que se está investigando ahora en los juzgados y en el Parlamento de Canarias y en el Senado. Ahí yo no puedo entrar, pero hay una curiosidad. Vamos a ver, le impone el gobierno, por decirlo de alguna forma, a una persona que había sido denostada la anterior. ¿Pero cree que Román Rodríguez tenía interés, por ejemplo, en que colocara la figura o dar peso a la figura de Conrado Domínguez? No lo sé. Yo personalmente no lo sé. Pero bueno, pero ahí alguien tenía interés. Vamos a dejarnos de boberías. Al final Conrado Domínguez llegó al Servicio Canario de Salud. Al Servicio Canario, y después pasó todo lo que ha pasado. Porque Teresa Cruz, mientras estuvo, que cogió, me parece que la primera semana, los primeros días de pandemia, se le dijo que se la sacaba de allí porque no había gestionado bien la pandemia. Pues mira, hizo una cosa, cogió, cerró un hotel y se dijo, de ahí no sale ni Dios. Y vamos a tenerlos confinados hasta que esto se solucione. Lo único que hizo es una cosa lógica y buena. Bueno, decía en esa primera parte de la respuesta Guillermo de la Barreda que alguien tenía interés en que Conrado Domínguez llegase al gobierno, y es verdad que en aquel momento Teresa Cruz era un obstáculo para la llegada de Conrado Domínguez. Sí, en este caso, bueno, habla el propio Guillermo de la Barreda, que es médico de profesión. Además estuvo en el Partido Socialista en su momento en la isla de Tenerife. Fue responsable de la Comisión de Sanidad del PSOE tinerfeño, se marchó en su momento, es un destacado y prestigioso profesional sanitario, traumatólogo de la isla de Tenerife, conoce perfectamente lo que está hablando, conoce bien la materia a la que estamos haciendo referencia y conoce bien a Teresa Cruz Oval, por supuesto. Sin duda. Y desde luego, en este caso, bueno, apuntaba el propio médico, el propio de la Barreda, que la decisión más trascendental, contundente que tomó Teresa Cruz Oval fue cerrar ese hotel, el H10 Costa de Eje, sur de la isla de Tenerife, por ese confinamiento. Además, una época después, recuerden, de la época de carnavales, que fue clave, insisto, el cierre de ese complejo hotelero en el sur de la isla de Tenerife. Pues habría que ver si al final le costó ese cierre de ese complejo hotelero, le costó, habría que preguntar o plantear, en este caso, bueno, pues la presión que pudo haber tenido ciertos sectores por no haber primado, porque habrá ciertos sectores que no le habrá gustado el cierre de ese hotel, porque estamos hablando de un hotel en el sur de la isla de Tenerife, actividad turística, y habrán algunos... A ver, lo decía el propio... Claro, ella acusaba a Román Rodríguez de decirle que iba a paralizar la economía canaria. Porque habrá algunos que en este caso, bueno, pues pudiesen estar nerviosos por el golpe económico, pero ahí desde luego habría que primar la vida de las personas, la salud de las personas ante la situación económica. Incluso, bueno, pues ya saben que hubo un cero turístico y el golpe económico fue importante, pero primero lo más importante era la salud de las personas, y esa fue una decisión valiente, arriesgada, además, que avalo pública y personalmente la que tomó Teresa Cruz Oval. ¿Cuál es el motivo del cese? Seguimos sin conocerlo. Esa es la clave. Pero bueno, al final seguimos teniendo figuras... Los empresarios, la sanidad privada, ¿le gustaba o no la gestión de Teresa Cruz Oval? ¿Era Teresa Cruz Oval la figura idónea para los empresarios
sanitarios privados? Planteo. Sabes que ella estuvo a fondo con los conciertos, con la política de conciertos sanitarios. Eso hablamos con Guillermo de la Barrera también, y él apuntaba también en esa línea. Y esa gestión, esa política de Cruz Oval sobre los conciertos sanitarios, ¿les gustaba, le agradaba a la sanidad privada? Lo desconozco, pero lo planteo, lo pongo sobre la mesa. Bueno, por cierto, hablando del COVID, se ha producido, como saben, un ligero aumento de los casos de COVID en las últimas semanas en Canarias, y el personal sanitario también está solicitando, bueno, pues un mayor apoyo por parte de las administraciones para hacer frente a este pico, insisto, del COVID que se está registrando. Nos lo cuenta el compañero Ardil Rodríguez. Asamblea 7 Islas acaba de remitir un escrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en el que pide incrementar las sustituciones de personal de verano ante lo que consideran el brutal aumento de pacientes ingresados por COVID-19 y los contagios entre los propios trabajadores. Las contrataciones en periodo estival del personal sanitario y no sanitario es de un 30% o, en el mejor de los casos, un 40% de la plantilla que sale de vacaciones. El colectivo señala en un comunicado que existen plantas llenas de pacientes con COVID-19 y un ejemplo está estos días, dicen, en el materno insular de Gran Canaria. En esa línea detalla que hay 2 plantas habilitadas para pacientes con COVID-19, una de ellas que se utilizaba para cirugía. Aseguran que han pedido a la Consejería de Sanidad que dé orden a las distintas gerencias para que incremente el ratio de contrataciones del personal sanitario y no sanitario en los hospitales públicos de Canarias y, si fuera necesario, en atención primaria. Bueno, pues hacen falta más medios, lógicamente, para atender ese repunte de COVID. Yo creo que es una cuestión importante. Donde se están quejando de la falta de medios es en el hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, en la isla de Tenerife. Y lo están haciendo, en este caso, el personal de cocina, que ha decidido reunirse con representantes de Nueva Canarias. Lo ha hecho con Yoné Caraballo, que es diputado de Nueva Canarias en el Parlamento Autonómico, y también con Valentín Correa, de la Dirección General del Partido Nacionalista en la isla de Tenerife. Y han denunciado hoy en una nota de prensa el estado en el que aseguran que se encuentran esas dependencias de la cocina de la residencia en la Candelaria en Tenerife. Vean estas imágenes. Ese es el titular que vamos a ver después, porque primero me gustaría ver las fotografías que ahí lo están viendo, que ellos han hecho públicas hoy, junto con esa nota de prensa. La verdad es que las fotografías son tremendas, dan un aspecto bastante lamentable, ¿no?, de la situación de una cocina, de un hospital, en este caso un hospital universitario como el de la Candelaria. Esto es comida que supuestamente, bueno, pues como no hay un control, finalmente se tiene que tirar y no se aprovecha, según comentan también responsables de Nueva Canarias que han difundido estas imágenes. Y bueno, esto ha generado muchísima polémica. Esto era primera hora de la tarde de hoy, cuando conocíamos la difusión de este comunicado. Y rápidamente, desde la Consejería de Sanidad y desde el propio Hospital de la Candelaria, han salido a asegurar que estas imágenes no se corresponden con la realidad, o que por lo menos no son actuales. Lo publicamos nosotros también en nuestra web, en mirametv.com, era el titular que veíamos anteriormente. El Hospital de la Candelaria desmiente que las fotos sobre una posible insalubridad en sus cocinas sean ciertas. Aseguran que esas fotos son antiguas, Óscar. Sin embargo, hoy las ha hecho públicas Nueva Canarias. Sí, en este caso también el secretario de organización de Nueva Canarias, también un tinerfeño, no recuerdo el nombre ahora, también, y yo en este caso el de Nueva Canarias. Valentín Correa. Sí, Valentín Correa, el secretario de organización Valentín Correa. Se reunía junto con Yoné Caraballo, con representantes de los trabajadores. Valentín Correa, que pertenece a Nueva Canarias en el Eje de Tenerife, el secretario de organización de esta formación de Román Rodríguez, y bueno, pues el enfermero, ¿no? Porque, si no me equivoco, el dirigente de Nueva Canarias en Lanzarote es enfermero, el que logró además también un apoyo parlamentario para tener en este caso un helicóptero para situaciones de emergencia en la isla conejera de Lanzarote. Parece que se han reunido con trabajadores, hablan de las precarias condiciones de los trabajadores. En cualquier caso, a mí me llama la atención que esto no lo hayan denunciado los sindicatos. Yo, cuando a mí me llegó esta noticia esta misma tarde, esta publicación a mi teléfono móvil, insisto, esta misma tarde, a mí, bueno, me llamó la atención. Yo desconocía que esta situación, esta estampa, se estuviese produciendo o protagonizando en este hospital de la isla de Tenerife, porque lo desconocía, pero en cualquier caso también me llama la atención que los sindicatos, que son rápidos, son valientes, conocen perfectamente la situación de los hospitales de Tenerife, no lo han denunciado públicamente. Conocemos la versión, en este caso lo que denuncia esta organización política, y por otro lado la versión que la ha desmentido la Consejería de Sanidad. Pero ojo, independientemente, sin quitarle credibilidad a Nueva Canarias,
Desde luego conocemos la versión de la Consejería de Sanidad. Hay que tener mucho cuidado con no hacer política con la sanidad y sobre todo en este caso con los hospitales y con los trabajadores. Es verdad que si las fotos son antiguas pero fueron reales en su momento, muy mal que las dependencias estén así, pero yo entiendo que lo que vienen a decir es que esto ya no se encuentra así, por tanto muy mal el difundirlas como ciertas o como actuales cuando no lo son. Insisto que al final nosotros tenemos las dos versiones, no nos hemos metido en la cocina todavía del Hospital de la Candelaria, aunque sería bueno hacerlo para poder ver quién tiene razón. Le preguntaremos a los sindicatos de la Candelaria, en este caso que son los profesionales que saben perfectamente lo que está ocurriendo. Pero esto no es baladí, no es una tontería, porque al final yo creo que hay que comentarlo. Y nosotros teníamos la duda al principio y dice, bueno, al final ¿a quién creemos? La versión oficial me extraña que vaya a desmentir una fotografía si son ciertas, porque mañana mismo se pueden volver a publicar fotografías actuales si fueran ciertas. Pero el asunto, digo, que no es baladí porque va a llegar al Parlamento de Canarias, porque el diputado de Nueva Canarias, bloque canarista, Yone Caraballo, ha presentado a la mesa de la Cámara una petición para que comparezca la actual consejera de Sanidad en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Sanidad, para explicar precisamente la situación del Hospital de la Candelaria y de sus instalaciones de la cocina. O sea, que al final este asunto va a llegar al Parlamento de Canarias. Y es importante, tiene que llegar al Parlamento regional porque ahí dará explicaciones a los grupos parlamentarios, por tanto a la ciudadanía. Esther Monzón, que es la consejera de Sanidad del Gobierno autónomo, bueno, pues ella ahí tratará de explicar si esta realidad es cierta o no. Esto es importante porque estamos hablando de la versión de la Consejería de Sanidad, que cuentas que ya han lanzado un comunicado, pero es importante en la Cámara, ¿no? en el Parlamento, que dé cuenta de esta situación, que denuncia un partido político, porque Nueva Canarias, a través de su diputado regional Lanzarote, que lo denuncia junto al secretario de organización de Nueva Canarias, el propio Valentín Correa, bueno, pues al fin y al cabo hay que ponerlo de momento en entredicho, ¿no? No quiero sacarle credibilidad a Nueva Canarias, pero sí habría que esperar a una respuesta, en este caso, de la Consejería de Sanidad en el Parlamento Regional. Pero insisto, a mí me ha llamado la atención que los sindicatos, que son rápidos, son valientes, conocen perfectamente, son incisivos además lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir o no, los hospitales no lo han denunciado hasta ahora. Bueno, vamos a continuar, porque antes hablábamos de la buena sintonía que hay en política migratoria en estos momentos entre el Gobierno de Canarias a nivel institucional y el Estado, con esa reforma de la ley de extranjería para agilizar la derivación de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. Hay otras cuestiones en las que no hay tan buena sintonía entre las dos administraciones, la autonómica y la estatal. Por ejemplo, como les hemos contado también en varias ocasiones, esa transferencia de competencias en materia de costas. Recuerden que el Gobierno de Canarias anunció y presentó finalmente un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se presentase ese conflicto de competencias y decidiese si finalmente ese trasvase de competencias incluye, por ejemplo, la gestión directa de todas las competencias de costas por la comunidad autónoma, lo que tiene de fondo la realidad de los hoteles que se encuentran en las dunas de Corralejo de la multinacional Riu. Pues bien, el Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencia interpuesto por Canarias para frenar el derribo del Oliva Beach. El Gobierno autonómico intenta anular la orden del Ministerio de Transición Ecológica que acordó la caducidad de la concesión de costas y la demolición del hotel en las dunas. Por tanto, al final el Constitucional, que no admite a trámite ni mucho menos todas las cuestiones que se le presentan, sí que aquí se va a tener que pronunciar y, por tanto, vamos a salir de dudas. Si le da la razón al Estado, está claro que estos hoteles de Riu en las dunas de Corralejo tienen los días contados, pero si le da la razón al Gobierno de Canarias, veremos cómo se gestiona a partir de entonces esos expedientes que ya han culminado por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Sí, es importante, David, lo que acabas de decir. En este caso hay una contraposición, una diferencia importante, relevante además, entre el Gobierno de Coalición Canaria Partido Popular, el Gobierno de Fernando Clavijo Coalición Canaria, con el Gobierno de España, pero especialmente el propio Fernando Clavijo como presidente con el ministro Torre, porque el ministro Torre, ya saben ustedes que es canario en este caso, bueno, pues ha estado diciendo que, bueno, que hay que cumplir esa orden, porque la orden viene por parte de uno de los ministerios de su gobierno, del Ministerio de Transición Ecológica, en este caso de Teresa Rivera, que han sido bastante claros, ¿no? Contundente, que hay que cumplir en este caso con la ley, que hay que cumplir con esa orden de este ministerio. Y bueno, pues sí que es verdad que está en su derecho el propio Gobierno de Canarias de tratar de salvar este hotel, que fue declarado de manera ilegal porque, bueno, es contrario a la normativa. Pero independientemente de esta posible batalla, ¿no? Ha sido bastante
se ha reiterado en bastantes ocasiones. Recuerdo, se le ha preguntado mucho a Alfonso Cabello, el viceconsejero de la Presidencia, sobre este asunto. Bueno, ellos han hablado también, en este caso, instituciones, gran parte de las instituciones de la isla de Fuerteventura, que también abogan, y empresarios abogan porque se pronuncie el propio Tribunal Constitucional. Independientemente de estas posibles diferencias políticas, lo preocupante, yo siempre lo he dicho, es la incertidumbre de los trabajadores. La plataforma creada en su momento hace ya 15 años, en este caso por los afectados, bueno, ellos me trasladaban además recientemente que todavía están con esa incertidumbre, ¿no? El posicionamiento no que pueda tener el Constitucional, porque es quizás, bueno, pues el final, ¿no? Están desesperados, ¿no? Y un desenlace, ¿no? El desenlace, así es el término. Que se alarga durante décadas. Que se alarga porque el Constitucional, si no da la razón, tumba en este caso la tesis de la comunidad autónoma, pues sería ya el final, en este caso, del Hotel Oliva Beach, y por tanto ese desespero, esa incertidumbre, bueno, pues tendría su final, pues lamentablemente. Y yo siempre planteo, independientemente de esta batalla jurídica política, lo que sí que tienen que trasladarle, o lo que sería bueno que se le trasladase, en este caso el gobierno autónomo, el gobierno de España o las instituciones de la isla, bueno, pues es algún argumento de esperanza a los trabajadores. Porque yo recuerdo, nunca me olvidaré, cuando Mario Cabrera, que es diputado regional, fue presidente del Cabildo de Fuerteventura y es el máximo responsable de Coalición Canaria, por nombrar un político, me viene a la mente en estos momentos, Mario Cabrera dijo que lo que tenían que hacer las autoridades, las instituciones de la isla de Lanzarote, entiendo que la principal, el Cabildo Insular, Coalición Canaria, Partido Socialista, es buscar una alternativa para que estas personas que se vean en la calle o que se vayan a la calle tengan, insisto, un camino, bueno, pues de supervivencia, sobre todo para tratar de mantener un puesto de trabajo, bien sea en otro complejo o en alguna alternativa. Hay que decir, por otro lado, que mientras esto ocurre, hay autorizado un hotel también en Corralejo. Sí, un nuevo hotel en Corralejo que también ha generado bastante indignación. Por cierto, se movilizaba y se reunía una plataforma que se denomina Fuerteventura tiene un límite, también muy vinculado con los movimientos del 20A, que se está organizando para intentar frenar también el aumento, digamos, esa masificación turística que sufre la isla de Fuerteventura y hacerlo de manera un poco independiente al movimiento autonómico para intentar seguir presionando en ese sentido. Bueno, en Fuerteventura nos quedamos porque hemos conocido en las últimas horas la dimisión del alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, un histórico de Unidos por Betancuria, da un paso a un lado, deja la alcaldía, la deja en manos de su número 2, de Enrique Cerdeña, después de 4 mandatos al frente del Ayuntamiento Majorero. Nos lo cuenta también Diario de Fuerteventura. Renuncia Marcelino Cerdeña como alcalde de Betancuria. El pleno para elegir el nuevo primer edil está fijado para este jueves 11 de julio. Marcelino Cerdeña, así insisto, un histórico fundador de Unidos por Betancuria, que decide dar un paso a un lado, decide jubilarse un año después de las últimas elecciones. Yo creo que esta es una de esas jugadas que ya hemos visto en otras administraciones. Ocurrió en el Cabildo de Tenerife, cuando hay personas que ya han decidido de antemano dar un paso a un lado, como es el caso del exalcalde, todavía alcalde de Betancuria, tienen a su delfín o a su mano derecha, pero prefieren asegurar los votos, presentarse a las elecciones y después irse una vez iniciado el mandato para que llegue el relevo. Lo hizo Ricardo Melchor con Carlos Alonso. Lo hizo José Luis Perestero en La Palma con Guadalupe González Taño también. Lo hizo José Luis Perestero en La Palma, lo hizo Ana Oramas en La Laguna con el propio Fernando Clavijo en el año 2008. La verdad es que al final son bueno, ejemplos de no sé hasta qué punto el electorado se puede sentir un poco defraudado con este tipo de cuestiones, teniendo en cuenta que al final tú depositas el voto en un proyecto encabezado por una persona y lo que están pretendiendo es básicamente hacer de trampolín, ¿no?, de cara al número 2, aunque en este caso, bueno, pues Unidos por Betancuria es un partido que, insisto, lleva 4 mandatos, gobernando. Son ¿Y el sustituto Enrique Cerdeña, familia de Marcelino Cerdeña? No lo sé. Yo lo he intentado averiguar y no lo sé. Son el mismo apellido. Bueno, sí, es verdad que es su número 2 y que, insisto, va a haber continuidad, lógicamente, dentro del gobierno en Betancuria. No, son 17 años. Marcelino Cerdeña es un histórico, ¿no? En este caso de la política de la isla de Fuerteventura, un conocido histórico de la isla de Fuerteventura, pero son 17 años al frente de ese ayuntamiento y yo creo que ya era el momento, sin duda, que diese un paso. Bueno, y hablando de la situación turística de Canarias, hay un asunto, una noticia que ustedes habrán conocido también en los últimos días, y es esa oferta hecha por la patronal turística tinerfeña, la patronal hotelera por Asotel, para subir
un extra, un 4,5% más los salarios del personal del sector turístico. Sin embargo, esa oferta tenía trampa y así lo han denunciado también los sindicatos, porque a cambio pedían que se retirase una demanda que han presentado los principales sindicatos por el convenio colectivo del sector. Nos lo cuenta nuestra compañera Marian Abdelay. La mesa de negociación entre sindicatos y patronales de la hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha concluido sin avances significativos. Los sindicatos mantienen su demanda por el complemento de antigüedad, mientras que los empresarios apoyados por Asotel se niegan a aplicar una mejora salarial si no se retira dicha demanda. Asotel, que representa la hostelería de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, había propuesto la semana pasada un aumento del 9% para 2024-2025, duplicando el incremento establecido en el convenio colectivo. Sin embargo, esta oferta está condicionada a que Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores retiren su demanda contra la patronal por incumplimientos en el complemento de antigüedad. La negociación, que incluye a Asotel, la Asociación Empresarial de Restauración y Ocio y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y sindicalistas de base, no logró consenso. La ruptura interna en Comisiones Obreras, que originó a sindicalistas de base, el sindicato mayoritario en el sector, ha complicado las conversaciones, ya que sindicalistas de base no apoya la demanda de UGT y Comisiones Obreras sobre el complemento de antigüedad, una demanda que podría implicar costos millonarios, ya que exige la actualización del complemento de antigüedad para todos los trabajadores, respaldados por el Tribunal Supremo. Bueno, ya lo ven, hay muchas lecturas, en verdad, de estas noticias, de este resumen que nos ha traído nuestra compañera Marian Abdelay. Por un lado, un poco ese chantaje, si me permite la expresión, con el que los empresarios quieren que Comisiones Obreras y UGT pues den un paso a un lado y retiren esa demanda por ese complemento salarial que vienen reclamando y que evidentemente significaría todavía mucho más dinero para el poder adquisitivo, en este caso de los trabajadores. Y después hay otra clave que también da en ella la compañera Marian, y es que sindicalistas de base se desmarca de UGT y de Comisiones Obreras. Sindicalistas de base, que como ustedes recordarán es un sindicato que está muy señalado por las Kellys, por ejemplo, que lo vinculan mucho con la patronal empresarial. Es el mayoritario en el sector. Es el mayoritario, así es, y es una realidad que hay que dejar clara. Pero sí que se le vincula mucho de estar muy cerca de la cuerda, digamos, de las patronales empresariales, y de ahí, en este caso, las condiciones laborales que tienen los trabajadores y trabajadoras. Bueno, en este caso sí son los que más han estado luchando por las condiciones de los trabajadores del sector turístico, el sector servicio, sector hotelero. De hecho, recientemente, hace unos meses, se reunían además también con representantes de la FECAN, y por otro lado también se reunían en un mismo encuentro con representantes de la patronal, representantes de Asotel y todo, además después de las manifestaciones, de la movilización del 20 de abril, donde cada colectivo, las instituciones, ayuntamientos, y bueno, pues tratan de dar paso para cumplir o para alcanzar algunos acuerdos en la medida de lo que puedan, en base a esos argumentos de los que se han movilizado, la masificación turística, la calidad turística, bueno, pues mejorar los destinos y bueno, pues tratar de darle un vuelco en este caso, revisar el modelo económico en esta comunidad autónoma, y que repercuta la inyección económica, lo que repercute en este caso económicamente Canarias, en la calidad de vida de los canarios y la mejoría en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, en este caso del sector turístico, de la hostelería, sector servicio. Y es verdad, en este caso lo anunciaba la patronal Asotel el pasado viernes, tratar en este caso de producir o protagonizar esa mejoría. Y no olviden que ese debate comenzó cuando el presidente Fernando Clavijo lanzó un mensaje, pidió a los empresarios, pidió a la patronal turística, a las patronales turísticas de Canarias, un aumento de los sueldos de los trabajadores vinculados directamente al turismo. Bueno, la verdad es que en cualquier caso yo insisto en que me sorprende, pero eso habrá que preguntárselo obviamente a sindicalistas de base, que no apoyen esa demanda presentada por UGT y Comisiones Obreras, que al final está intentando, bueno, pues defender un derecho laboral que ellos consideran, con sus argumentos jurídicos que tienen, o esa retribución, ese complemento salarial que tenían que haber cobrado los trabajadores del sector. Bueno, veremos cómo acaba todo esto, porque sin duda va a tener mucha repercusión también en los próximos días. Y hoy queremos hacer una parada en la isla de La Palma, porque allí hemos hablado muchísimas veces de la picaresca con la que se ha movido mucha gente en torno a la tragedia del volcán de La Palma, lo cierto, del Tajo Gaite. Lo cierto es que mucha gente, ustedes saben, que ha especulado desde con el suelo hasta con las viviendas, pero también incluso
bueno, pues ha llenado de esperanza a muchas familias que han tenido muchos problemas, en algunos casos incluso para poder cobrar las ayudas públicas y que quieren reempezar su nueva vida, reiniciarla en algún lado. Claro, esto a veces se topa, insisto, con los más listos de la clase, como se suele decir, y aquí lo publica Diario de Avisos, y es que hay 12 familias afectadas por el volcán de La Palma que han sido estafadas por una constructora a la que adelantaron el dinero para la construcción de sus viviendas. El Cabildo, por cierto, de La Palma estudia personarse como acusación particular. Óscar. Desde luego es importante. Yo cuando vi la noticia que el Cabildo ahí tiene una responsabilidad importante y para la familia... valiente y, sí, valiente, y para la familia ¿verdad? es clave, porque además estamos hablando de que están inmersos, es decir, están devastados, en este caso en La Palma, los ayuntamientos, la institución insular, para tratar de avanzar en ese proceso de reconstrucción del Valle de Aridane, especialmente como prioridad las viviendas. Ya saben, en este caso poniendo suelo, el escaso suelo que hay en La Palma, en el Valle de Aridane o en algunas zonas próximas al Valle de Aridane, al Instituto Canario de la Vivienda y tratar de retirar ya a esas familias que lamentablemente siguen viviendo en esos barracones, en esas casas, si se les puede llamar de alguna manera, prefabricadas, que me parecen lamentables, ¿no? Ver esa estampa todavía de familias viviendo en esas supuestas viviendas me parece, insisto, lamentable, y lo sigo denunciando públicamente. Después de que el Cabildo, repito, los ayuntamientos estén haciendo un esfuerzo para buscar esos suelos, que se encuentren ahora con que 12 familias se pudiesen ver o se ven afectadas o estafadas, supuestamente estafadas por una constructora, esto es grave. Por eso es importante que el Cabildo Insular, el Gobierno de Coalición Canaria en La Palma, se persone para tratar de frenar este asunto. Y es lo que siempre habíamos hablado. Siempre habrá picarescas, siempre habrá listillos que traten de aprovecharse, porque lo están haciendo, de las desgracias, del drama y de la situación de debilidad de muchas familias que lo han perdido absolutamente todo. Siempre importante, como decía Óscar, sobre todo por la parte económica también. Es una parte de asesoramiento a esas familias, que el Cabildo esté al lado de esas familias. En este sentido, yo creo que hay que aplaudir esa decisión de Sergio Rodríguez, el presidente del Cabildo de La Palma, de personarse también en esta causa. Bueno, vamos a continuar, porque ustedes saben que hace unas semanas entrevistamos aquí en esta mesa a nuestro compañero Óscar Martín y yo a Al, que es el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, a José Carlos Hacha. Y entre los muchos asuntos que le planteamos, aquel día hablamos de el estado de deterioro que tiene el Auditorio de Tenerife, también le preguntamos por ese polémico concurso para la elección del director del TEA, del Tenerife Espacio de las Artes, el museo de la capital tinerfeña, porque había mucha polémica y había algunas organizaciones que públicamente ya habían denunciado presuntas irregularidades en ese procedimiento para elegir al director del TEA, una figura que siempre, eso sí, ha estado marcada por la polémica en los últimos años. Bueno, la realidad es que ya se ha producido la designación del director del TEA y la decisión tampoco ha convencido a los más críticos. Lo publica también Diario de Avisos. Denuncian los vínculos del candidato a director artístico del TEA con dos miembros del jurado calificador. El designado, Sergio Rubira, mantiene una estrecha relación con Tania Pardo, directora del Museo Madrileño K2M, y Álvaro Rodríguez Forminaya, del Musac Leonés. Y bueno, han puesto esos vínculos sobre la mesa, por tanto, más polémica para el que en principio tiene todos los números, que es Sergio Rubira, de ser elegido el director del TEA. Óscar. Sí, José Carlos Hacha, el consejero de Cultura, negaba cualquier tipo de situación o de sospecha que pudiese existir en un proceso de asignación, en este caso que tiene que asignarse si hay un concurso público, entiendo, ¿no? Para dirigir cualquier entidad de carácter público, y negaba ese tipo de sospechos que pudiese darse una situación de lo que ya se ha venido por lo menos publicando o se ha venido apuntando, repito, que pudiesen existir supuestas tráfico de influencia o no, ¿no? Que se hubiera hecho a medida, digamos, de alguno de los candidatos. Absolutamente, que se hubiese hecho a medida el puesto, la candidatura de algunos de los que quieren ser director artístico del TEA, porque además es un puesto bastante goloso, un puesto de mucha responsabilidad. Dicho lo dicho, yo espero que esto no sea así, de que esto no ocurra de esta manera, que se haya actuado, que se haya abierto ese proceso con la máxima transparencia, y que la persona que vaya a dirigir este puesto de gran responsabilidad, un puesto muy goloso además, como director artístico del TEA, que es un emblema, pues en este caso un edificio que depende del Cabildo Insular de Tenerife con mucha importancia, con mucha relevancia cultural, de luego sea como tiene que ser, y que no haya ningún tipo de interés en la sombra
a la hora de decidir a la persona, al hombre o la mujer que vaya a dirigir, repito, el TEA en la isla de Tenerife. Como decía Óscar, el TEA, que es un símbolo, lógicamente, de la cultura en la isla de Tenerife. Yo recuerdo cuando se impulsó, creo que se inauguró en torno a 2007-2008, pero lo impulsó la que fue viceconsejera de Cultura, Dulce Serac. En su momento fue una gran, insisto, impulsora de este proyecto, y recuerdo que inicialmente iba a estar dedicado, y su nombre iba a llevar pues el de Óscar Domínguez, ¿no?, el artista canario, pero sin embargo, bueno, se decidió cambiar ese nombre por el Tenerife Espacio de las Artes. Desde entonces han sido muchísimas. Bueno, pues todas las exposiciones y actos que se han celebrado en el TEA, que además es la principal sala de estudio y la biblioteca municipal de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, yo creo que es bueno para el sector de la cultura que haya consenso, ¿no?, a la hora de que se elijan esta serie de personas. Es verdad que tiene que haber un concurso público, pero lo ideal es que al frente de este tipo de instituciones haya personas que levanten el consenso dentro de todo el sector y que, sobre todo, que no haya este tipo de sospechas. De sospecha, y que no enfrente, que no crea revuelo, por lo menos suspicacias dentro del sector de la cultura, un amplio sector de la cultura que ha abogado siempre y está abogando, entiendo yo, porque la persona que vaya a dirigir el TEA tiene que tener una preparación, una sensibilidad importante con el sector de la cultura. Eso, de luego, es lo prioritario. Y por otro lado, que sea, como digo, como estoy diciendo, de manera transparente, que se hagan por los cauces que tienen que hacerse correctamente cuando se nombra o se elige a una persona que vaya a dirigir un puesto de esa responsabilidad, en un emblema, en un edificio, un organismo que depende directamente del Cabildo, que es una institución pública. Pero insisto, independientemente de esta información, yo confío en la transparencia, confío en el buen hacer, en este caso de José Carlos Hacha. Bueno, y antes de irnos a publicidad, yo quería comentar una noticia de última hora. Ahora es cuando mi realizador me va a decir que eso no estaba en el guión, porque no lo está. Pero yo quería comentarla con Óscar Martín, que seguramente también la habrá leído en el periódico Canarias Ahora. Y es que Tenerife lleva desde abril sin tratar sus residuos sólidos por un incendio en la planta mecánica de Arico. A mí me parece un asunto bastante grave, porque fíjense, desde abril no se tratan los residuos sólidos en la planta de Arico, en el complejo medioambiental. Esto está generando bastante polémica porque no se sabía, lo hemos conocido ahora. Blanca Pérez, la consejera de Medio Ambiente, la que lleva Medio Natural, de Medio Natural en el Cabildo de Tenerife, ha dicho que a finales de mes esto ya va a estar solucionado, pero el Partido Socialista ha pedido su comparecencia en un pleno para que explique qué ha pasado con esos residuos hasta ahora, porque yo creo que esa es la gran pregunta. Si esos residuos sólidos no se han podido tratar como normalmente se tratan, ¿qué ha ocurrido con ellos? ¿Se han enterrado sin estar separados? ¿Se han tratado en otro lugar? Bueno, muchas dudas, muchas incógnitas, y por eso, insisto, el PSOE ha pedido la comparecencia de Blanca Pérez. Y tendrá que comparecer en este caso, anunciaba esa fecha, lo veía durante las últimas horas. Blanca Pérez, la consejera de Medio Natural, Emergencia y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife. Estamos hablando, es importante, es un asunto grave. ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho desde ese momento, ¿no? ¿De qué manera y dónde, ¿no? Y por eso creo que también es destacado que el Partido Socialista pide la comparecencia, y por tanto habría que estar atento a lo que pueda decir, a las explicaciones que pueda dar Blanca Pérez, la consejera de Medio Natural del Cabildo tinerfeño. Al final, sobre los residuos, que siempre hay mucha propaganda, mucha publicidad de lo bien que lo estamos haciendo, siempre hay dudas, ¿no? Y los datos oficiales al final demuestran que no estamos avanzando como deberíamos, que hay muchísimas cosas que se tienen Hay mucho que hacer en política de residuos. Hay un plan territorial. Pero hace muchos años, ¿eh? Sí, sin duda, hay un plan territorial que se aprobó en su momento y que prácticamente no se ha cumplido, no se ha ejecutado en alguna parte, o una parte importante del texto, ¿no? De las cuestiones que proponía. Ha quedado un papel mojado, como se suele decir, y de residuos hemos hablado muchas veces aquí, y yo creo que es bueno que sigamos hablando, y en este caso, bueno, pues que se aclare qué es lo que ha ocurrido, cómo es posible que desde abril, después de ese incendio, no se haya podido reparar, en este caso, la planta mecánica del complejo medioambiental de Arico en Tenerife. Bueno, nosotros nos vamos a ir a publicidad unos minutos, y a la vuelta vamos a hablar de otros asuntos de actualidad, como por ejemplo de la situación de la plantilla de la policía local en Santa Cruz de Tenerife de cara al verano, porque siguen teniendo carencias y las previsiones no son nada halagüeñas con respecto a la época estival, en referencia a los efectivos que van a contar, en este caso, los agentes del cuerpo de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Pero también hablaremos de la que ha sido la noticia política de la última semana en la isla de Lanzarote, y es la ruptura y la firma express, si me lo permiten, de un nuevo pacto de gobierno en Aría. ¿Qué pasa en Aría? Que en todos los mandatos se rompen y se firman pactos de manera constante y no se consigue que haya estabilidad. Bueno, de todo ello hablaremos después de la publicidad. Bueno, continuamos en Canarias al Día, en directo aquí en Mírame Televisión, y les comentaba que desde la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife están preocupados de cara a la falta de efectivos que ya tiene de por sí la plantilla
municipal, pero sobre todo de cara a la época estival, al verano, ante las vacaciones de algunos compañeros y compañeras, bueno, pues no parece que vaya a haber una dotación suficiente para atender con seguridad todas las necesidades de un municipio como la capital tinerfeña. Para hablar de todo ello nos acompaña y vamos a saludar a Jesús Illada, que es el delegado del CESIF en la Policía Local en Santa Cruz de Tenerife. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. ¿Cuál es la realidad, la perspectiva de cara a este verano por parte de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife? ¿Tienen los agentes suficientes para atender todas las necesidades del municipio? Vamos a empezar diciendo de que las matemáticas no engañan. Las matemáticas son que 45 agentes que componen una unidad operativa, es decir, los agentes que trabajan mañana, tarde y noche en los 3 turnos del día en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, la mitad no son 7, ni son 12, que es el refuerzo de verano que se ha estipulado por parte del comisario de funciones de la Policía Local para suplir la falta de efectivos durante el verano. El propio informe que el propio comisario hace habla de que la plantilla se reduce al 50%. Tenemos 2 turnos de verano, de vacaciones, hasta el 15 de agosto, y el 15 de agosto en adelante es el siguiente turno. Pues bien, durante ese periodo, de lunes a viernes, la plantilla se verá incrementada por 7 agentes de policía, de 45 que tienen unidad, y como le dije antes, 20, 22 se ausentan de vacaciones, y los destina precisamente a la zona de calle Castillo y a la vigilancia de los charcos de Valle Seco, la inaugurada zona de baño. ¿Eso qué supone? Que el personal que se encuentra de servicio ordinario, es decir, el personal de día a día de tráfico y seguridad ciudadana en la capital, no encuentra con ningún refuerzo para poder hacer frente a la falta de efectivos en la ciudad durante el verano, puesto que esos agentes que se supone que iban a suplir a los agentes que se iban de vacaciones son destinados a zonas donde el resto del año no se cubre así como de esa manera. Calle Castillo es una zona comercial, ¿de acuerdo? Siempre hay policías por la zona, pero no hay un servicio específico destinado a la zona de vigilancia de la zona de Calle Castillo. Por tanto, nos llamó la atención que no solo sea poco o casi ínfimo el personal que se destina al refuerzo durante el verano, sino que encima se destine a zonas que no tienen ningún sentido. Luego están los fines de semana, donde se incrementa un poquito más, van de 10 agentes a 2 y 2 mandos, 12 policías en total, destinados a las zonas de baño de la capital. Es cierto que los fines de semana, tanto la playa de las Teresitas como la zona de los charcos de Valle Seco, Parque Marítimo, el bloque de Valle Seco también, las playas de Anaga, Almáciga, suelen asistir numerosas personas, pero el resto de la ciudad sigue con el personal en precario. Seguimos con los mismos agentes, con la mitad de los agentes, mejor dicho, y nadie nos viene a suplir esa falta de efectivo. Una de las cosas que argumenta el comisario en el informe, que está en la Indranés Municipal, que no es ningún secreto, estipula que el personal que viene a suplir a los agentes, como te dije antes, van a las zonas de baño porque realmente el tráfico en la ciudad, los colegios y demás han disminuido. Eso es cierto en parte, pero en parte no, porque todos sabemos que Santa Cruz de Tenerife durante el periodo estival cuenta con innumerables fiestas, innumerables verbenas, sobre todo en la zona de Anaga, cuenta con la gente está más de ocio en la calle, están hasta altas horas de la noche en la calle porque la noche nos llega más tarde, con lo cual las actividades de ocio se prolongan durante el día. Santa Cruz siempre ha sido una ciudad residencial que a partir de las 8 o 9 de la noche, todos los que transitamos por esa zona vemos que las calles prácticamente están vacías de gente. Pero durante el verano eso no pasa. Tenemos a los jóvenes que no tienen clase, que se dedican a estar en las calles hasta altas horas de la noche, y bueno, ese tipo de actividades que se realizan de ocio, como te comenté, no cuenta con personal suficiente, puesto que también es cierto de que el personal que se dedica exclusivamente a cubrir determinados servicios, como las verbenas de Anaga que te dije, no es personal que se destine después al refuerzo del personal ordinario de policía del día a día. ¿Pero qué les han dicho? ¿Qué les han dicho desde la concejalía? ¿Qué respuesta les han dado? No nos hemos ni preguntado a la concejal. Aquí esto es un tema organizativo que parte directamente del comisario en funciones, que es el que determina qué personal es necesario y cuál no. La concejal en temas organizativos yo entiendo que no va a decir nada. La concejal tiene que trasladar las demandas ciudadanas al comisario para que éste las traslade al operativo. No sé si las demandas que la concejal le ha transmitido al comisario son en este aspecto o son en un aspecto diferente. Lo cierto es que el comisario al final tiene la última palabra siempre en decidir qué personal y dónde va ese personal a la hora de organizar el servicio. Oye, Jesús, una noticia que hemos conocido hoy de última hora, y es que una avería del Gobierno de Canarias ha dejado, por ejemplo, sin comunicación a la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. Este problema
¿Ha ocurrido también en otros lugares más allá de la capital Gran Canaria? Sí, ha pasado en toda Canarias. El sistema TETRA, sistema de comunicaciones digital, que protege las comunicaciones de los fuerzas y cuerpos de seguridad, por emergencias, bomberos, etcétera, sufrió una caída, no sabemos por qué, no sabemos el motivo. Lo cierto es que hubo municipios, por ejemplo, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que el sistema de comunicación analógico, que era el que teníamos antes del digital, pues ya no existía, y se vieron en la circunstancia de que los propios agentes tuvieron que hacer frente, o sea, atender a los servicios a través de llamadas de teléfono a su móvil particular, que después nos encontramos con la paradoja de que si se estropea o se rompe por motivos del servicio, recursos humanos del ayuntamiento o el área de seguridad dirán que eso es un elemento particular y que no es un elemento del servicio y que por tanto no te cubre los daños que puedas sufrir. Pero sin embargo, para llamarte al teléfono cuando no funcionan las comunicaciones, ahí sí llaman inmediatamente al teléfono particular de los agentes. Lo que nos parece sorprendente. En Santa Cruz tuvimos la suerte de que, como estamos acostumbrados a que todo salga mal, pues tenemos las emisoras analógicas guardadas. Y en el momento que cayó las emisoras TETRA, pudimos hacer uso de las emisoras analógicas y, como te dije antes, como el personal es ínfimo y tenemos la mitad del personal de vacaciones y el poquito refuerzo que hay de los 7 policías, pues dieron las emisoras analógicas que teníamos, dieron para que todo el personal tuviera su propia emisora antigua, por decirlo así. Y pudimos escapar hasta que a las 7 o 8 de la tarde se restableció el sistema. Óscar. Sí, Jesús, buenas noches. Cuéntanos una cosa, ¿qué ocurrió exactamente en el puesto de la policía local? Hablabas de Las Teresitas, el puesto de la policía local de Las Teresitas, que hubo ya un acto vandálico. Sí, bueno, eso es un acto vandálico que además es curioso porque realmente hizo falta un servicio de limpieza externo al servicio de limpieza que tiene la policía local. Hizo falta que fuera Valoriza con un servicio extraordinario a poder limpiar eso, porque no salía fácilmente, eran huevos y todos sabemos que eso no sale con un trapo y una fregona. Y ese servicio, el servicio público, lo tuvieron que pagar todos los ciudadanos de Santa Cruz. O sea, es decir, es un acto vandálico que al final pagamos todos. Un atentado contra la comisaría de policía de locales de la playa de Las Teresitas, que desde el año 99 no ha sufrido ninguna modernización ni reforma, como hemos denunciado también en la nota de prensa, que desde el año 1999 que se inauguró dicha comisaría no se ha tocado nada de la misma. Hemos tenido que mendigar un simple pingüino para poder tener aire acondicionado durante el verano, porque aquello es un horno. Los policías que están en la zona no es como policías que están en el resto de la ciudad, que se pueden desplazar a la comisaría para cualquier elemento de cocina, de baño, de cualquier cosa. Tienen que hacerlo todo en la comisaría de la playa, y es penoso que una capital de provincia tenga una comisaría en una playa como la playa de Las Teresitas en ese estado. Nosotros presentamos un escrito con todas las deficiencias a la concejal de seguridad, Gladys de León, en 1 de julio de 2023, y hasta la fecha no hemos recibido ni una sola noticia sobre ese escrito. Le presentamos fotos, le presentamos el escrito. Ella conoce el estado de la comisaría porque ha acudido a la misma y no se ha tocado nada. Estuvieron hablando de cambiarla, de poner una nueva, nada. La comisaría sigue igual. Y lo mejor, o sea, lo más sorprendente, porque en eso me tengo que sorprender yo el primero, es que nuestros propios policías, mis compañeros, prestaron servicio durante la mañana y hasta las 4 de la tarde en esa comisaría, en ese estado. No dejaron el servicio abandonado, como podían haber hecho en otro tipo de servicios públicos. Se quedaron allí con el pestazo y con la imagen que daba la comisaría, que todo el mundo preguntaba qué había pasado, tenían que responder todas las preguntas de los ciudadanos. El turista que llegaba allí veía la comisaría de policía en ese estado, y era algo que nunca había pasado anteriormente. No sé si fue algún tipo de represalia por algún tipo de servicio el domingo pasado, que tuvimos bastante tráfico en Las Teresitas y hubo bastantes quejas por eso. Pero desde luego la policía no es el culpable. En todo caso lo será el semáforo del aparcamiento del Mamotreto, no la policía, que precisamente es quienes sacan a esas personas de estar atrapadas en la playa. Pero bueno, ¿cuántos agentes de la policía local trabajan, actúan, están allí permanentemente durante los fines de semana en Las Teresitas? Vamos a ver, eso tiene dos versiones. Hay una en la que la comisaria Carmen Deli, antes de jubilarse, decretó una orden de que había un servicio fijo todo el año en la playa de Las Teresitas, sobre todo por la afluencia de turistas. Entonces sabemos que van a la playa de Las Teresitas, los cruceros en invierno van a la playa de Las Teresitas, y hacía falta un servicio permanente allí de 2 policías. Eso el comisario de Funciones lo eliminó y lo volvió a lo de antes, que era Semana Santa y periodo estival. 2 policías también. En los fines de semana, como les contaba al principio de la entrevista, se refuerza el servicio de las zonas de baño con 12 policías, que se distribuyen entre Almáciga, Anaga, Las Teresitas y la zona de los charcos de Valle Seco. La playa de Las Teresitas es, como nosotros decimos, una zona de guerra. Los fines de semana en verano, la playa de Las Teresitas es como el que va a una batalla sabiendo que no la va a ganar, sabiendo que va a ir a perder.
porque no tiene solución, ni carril bus, ni nada que se les ocurra. La única solución a la playa de las Teresitas, desde nuestro punto de vista, y hablo desde el punto de vista profesional, es no permitir que los vehículos accedan a la playa, pero que el conductor, la persona que va a las Teresitas, sepa, antes de salir de su casa, que no va a poder llegar a la playa. Si lo sabe, buscará una alternativa. Si se le permite llegar con el coche hasta la zona de arena, va a seguir haciéndolo, porque la idiosincrasia del conductor chicharrero es así. Y eso no lo vamos a cambiar ni con carril bus, ni con ningún tipo de medida. La gente que coge la guagua en esta ciudad, entre que me incluyo yo, que lo cojo todos los días, para ir a trabajar, no deja su vehículo particular para coger la guagua para ir a la playa. No lo va a hacer. La gente que coge la guagua es gente que no tiene vehículo o que no tiene carnet. Gente joven, gente mayor, gente que no quiere sacarse el carnet de conducir por los motivos que sean y cogen el transporte público. No va a dejar nadie de coger su coche un sábado, un domingo, para coger los bártulos de la playa, a la suegra, a la madre, al hijo, al inflable y meterse en la guagua a ver a las Teresitas. Eso es absurdo. Y el que piensa eso es una persona que no va a las Teresitas, es una persona que igual no es ni de aquí, porque seguramente será un estudio contratado por el área de movilidad a una empresa en la península que habrá determinado que ese es el mejor sistema. Y nosotros, cada vez que nos llaman a solucionar el problema. No nos llaman a prevenirlo, nos llaman cuando ya está el problema montado, cuando ya la gente está atrapada en las Teresitas por culpa del semáforo, del aparcamiento del mamotreto, nos llaman a nosotros para que anulemos el semáforo y permitamos que la gente pueda abandonar la playa. Terminando, Jesús, han denunciado ustedes estos días un asunto que a mí me parece tremendo, que 14 de las 20 motos de la Policía Local de Santa Cruz están averiadas. ¿Por qué? Ahora hay 16. 16 han aumentado, pues fíjate, en 2 o 3 días siguen aumentando. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Claro, ¿Hay una deuda del ayuntamiento con el taller que las repara? Exacto. Vamos a ver, es un tema de contrato. Es un tema de que no se puede tener 30.000 euros para arreglar las motos durante todo un año. Porque son 20 motos que están todo el día, mañana y tarde, circulando por una ciudad como Santa Cruz, que no es una autopista. Tienen paradas por los semáforos, tienen que acudir muchas veces a servicios urgentes y que los cogen varios policías, no solo uno. Con lo cual, esa moto sufre un desgaste importante. Se acaba el presupuesto y el taller no cobra. El taller, obviamente, como todas las empresas, dirá, yo no pido un repuesto a la BMW Alemania hasta que no me paguen lo que me deben de las anteriores motos. Esas motos se quedan paradas y las pocas motos que van quedando van rodando cada vez más, con lo cual se estropean mucho antes. Y a lo mejor se estropean por una tontería, pero como no hay mecánicos ni personal de oficio y mantenimiento en la plantilla de la policía local, que teníamos 3 y están vacantes, que eran personal que para cambiar una bombilla o inflar una rueda lo podían hacer ellos perfectamente, ya no hay nadie que haga eso. Se funde una bombilla y la moto no sale. Entonces eso está repercutiendo gravemente en la celeridad con la que los servicios de tráfico se atienden dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el motorista obviamente es mucho más versátil y mucho más ágil para atender un problema de tráfico en una zona centro, en una zona con bastante tráfico, que un vehículo patrulla. El vehículo patrulla tiene que sortear el tráfico, no puede, tiene que aparcarlo correctamente, no puede. Y son 2 policías en un vehículo patrulla. Cuando 2 motoristas, puede ir un motorista a un servicio, otro motorista a otro servicio. Pero cuando van en un vehículo patrulla, van 2 en el mismo vehículo. Con lo cual, encima de la alta demanda de servicios que tenemos y la falta de personal, si encima tenemos que ir los 2 en el mismo coche, pues ya me dirá usted, al final, cuando llegamos, el ciudadano que se queja no es a la concejal ni es al comisario, es al policía que llega allí y le dice, mira, hace una hora que llamé y no han venido. Obviamente se tienen que quejar. Y ojalá lo hicieran todos por escrito, lo hicieran a través de la sede electrónica al ayuntamiento. Y no solo al policía que llega allí. Jesús, la verdad que situaciones impropias de un cuerpo de policía municipal como el de la capital tinerfeña, sobre todo para toda la necesidad, como decía al principio, que tiene este municipio. Muchas gracias por atendernos y esperemos que también esas críticas que hacen desde el CESIF sirvan para algo, sobre todo en el caso de lo de las motos, que, bueno, yo creo que lo de reestructurar el personal es algo sencillo, pero lo de las motos requiere también un poco de responsabilidad política, ¿no? Para que no pasen estas cosas. Así que, de verdad, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, David. Otra cosa, si me permite, nos gustaría que otras fuerzas sindicales, que son 5 dentro de la policía local, nos ayudaran en esto y no fuera solo el sindicato CESIF el que siempre tenemos que denunciar esto, porque al final parece que después de las elecciones sindicales de hace 2 meses, algunos sindicatos cerraron la puerta del despacho y no la van a abrir hasta que dentro de 4 años sean las próximas elecciones. Entonces nos gustaría no estar solos ante la batalla y que las demás fuerzas sindicales nos apoyaran en este tipo de denuncias. Y gracias a tu programa por dejarnos partícipe en esta situación. Bueno, espera, Jesús, porque ahora has comentado eso y no lo vamos a dejar pasar, que tenemos todavía unos minutos y vamos a aprovechar eso que nos ha comentado. Está Óscar ahí pidiéndome paso rápidamente. Yo tengo alguna pregunta, pero seguro que Óscar te la va a hacer. ¿Por qué crees que el resto de sindicatos están callados? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué se desmarcan de este tipo de denuncias que hace, desde luego, siempre es el CESIF? Hay que decir lo que las hacen. ¿Por qué no existen el resto de sindicatos? Pues habría que preguntarle a ellos.
Yo pienso que o no quieren descontar, enfadar al político, o no les interesa, porque todavía faltan 4 años para las próximas elecciones y la gente se olvida rápido de las cosas. A lo mejor si me pongo a denunciar algo ahora, el político se enfada y yo no consigo votos o no consigo afiliados. No lo sé, esos son pensamientos propios que tiene uno, que ya por la edad que tiene uno y con los años que lleva de servicio también y de sindicalista, ya no me las callo. Y lo tengo que decir. El CSIF ha perdido bastante representatividad dentro del Ayuntamiento de Santa Cruz en las últimas elecciones. Creo que la culpa es nuestra, la autocrítica tenemos que hacerla porque no hemos sabido vender nuestro trabajo, hemos ido más al resultado que a la publicidad, cuando otros han hecho exactamente lo contrario. Y bueno, de todas formas, seguiremos luchando, aunque estemos solos ante el peligro, porque lo que no vamos a hacer es permitir que este tipo de situaciones sigan denigrando un cuerpo como la Policía Local de Santa Cruz, de una capital de provincia que hasta hace 10 años era de las mejores policías locales de España. La verdad es que estaba viendo el resultado de las elecciones. Intersindical fue quien ganó, si no me equivoco, esas elecciones sindicales y ustedes efectivamente perdieron de 3 representantes, pasaron a solo 1. ¿Crees, Jesús, que el hecho de que tener esta posición crítica que has mantenido en los últimos años les ha perjudicado? Lo digo porque al final yo estoy viendo que aquí tienen representación intersindical, ASIPAL, UGT, Comisiones Obreras, y yo estoy con Óscar y tengo que ser franco. O sea, realmente a quienes hemos escuchado criticar los problemas que tiene la policía local es al sindicato CSIF. ¿Eso les ha pasado factura y por qué? Sí, bueno, estar en boca tampoco ayuda. Muchas veces es mejor pasar desapercibido y un tono moderado y conservador que querer cambiar las cosas. Cuando quiere cambiar las cosas, mucha gente cuando va a votar pues le da miedo a las cosas nuevas, le da miedo a los cambios, prefiere seguir donde está, prefiere seguir como estaba. No sé, la verdad, nosotros nos decimos una desilusión muy grande porque la verdad es que llevamos 4 años trabajando sin descanso y bueno, también es verdad que en el Ayuntamiento de Santa Cruz, lo que es fuera de la policía, perdimos bastante representatividad porque teníamos unos delegados que iban a presentarse pero con problemas personales no pudieron hacer campaña con nosotros y ahí también se notó bastante. Y mira que con la estabilización laboral del personal municipal dimos el callo en lo siguiente. O sea, nosotros hicimos lo indecible porque el personal estabilizara dentro del ayuntamiento. Gracias a eso, incluso la propia concejal Purificación Dávila nos lo agradece personalmente, gracias a CSIF llevó a cabo una estabilización en condiciones dentro del Ayuntamiento de Santa Cruz, que es de las administraciones que más adelantada va en el tema de la estabilización laboral, pero como te dije antes, vamos a por el resultado y no sabemos vender nuestro trabajo. Y yo creo que eso es algo que nos ha pasado factura, ¿no? Igual si fuéramos más políticos y menos sindicalistas, a lo mejor no hubiera ido mejor. Bueno, nosotros agradecemos que sean sindicalistas y que al final nos ayuden a conocer y a que se haga público la situación como la que, por ejemplo, ha narrado esta noche Jesús. De verdad, muchas gracias, buenas noches y mucha suerte también en cualquier caso porque van a seguir teniendo ahí esa representación contigo en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Óscar. Es sorprendente eso, ¿no, Óscar? Al final, ¿Sí? Con el trabajo que hace Jesús y el trabajo que hace el CSIF, que hayan perdido 2 delegados en la policía local, es llamativo y otros sindicatos a los que no se les escucha, pues consiguiendo apoyo sindical. Pero eso lo sabemos, ¿no? Es decir, en este caso, históricamente, desde hace muchísimos años, ¿no? El sindicato, bueno, pues que está ahí al pie del cañón, ¿no? Denunciando lo que consideran ellos que tienen que denunciar de manera justa, el CSIF. Y el CSIF, pues representado por Jesús Guillada, ¿no? que es la voz, en este caso, desde luego, lo digo claramente, de los funcionarios locales de seguridad de la Policía Local en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, la política municipal ha estado centrada. Ustedes saben que en este primer año de mandato ha habido varios municipios donde se han producido cambios políticos, pero hay uno donde esta historia se repite en los últimos años de manera constante. La inestabilidad política ha sido el sello del municipio de Aría, en Lanzarote, en los últimos años y lo ha vuelto a hacer en este mandato, después de que hace unos días, hace 8 días aproximadamente, el actual alcalde, el socialista Alfredo Villalba, decidiese romper el pacto de gobierno con Compromiso por Aría, sus socios de gobierno, en este mandato y rápidamente fraguar un nuevo acuerdo con otras 2 formaciones políticas, con Nueva Canarias y con la plataforma municipal de Aría. Óscar, esto ha sido muy llamativo porque ya en el pasado mandato creo que se formaron hasta 4 gobiernos municipales. Ha habido muchos cambios. De hecho, Alfredo Villalba, para justificar esto, ha dicho que necesita un pacto ya, incluso con quienes no se lleva en apariencia. También ahora vamos a tener a uno de los protagonistas de ese pacto con nosotros para intentar dar estabilidad al gobierno municipal. Sí, ha habido pérdida de confianza. Cesaba estos días, como decía, a los concejales, a los ediles de Compromiso por Aría, según justificaba el alcalde socialista, el señor Villalba, por pérdida de confianza. Ha habría de admitir durante las últimas horas, en una entrevista en un medio de comunicación en Lanzarote, que hubo coqueteos, que él sospechó, detectó coqueteos de Compromiso por Aría con Coalición Canaria, con la fuerza nacionalista, pero históricamente ha habido muchos cambios en los escenarios políticos. Bueno,
pues rápidamente ya, una vez cesa los concejales de Compromiso por Aría por pérdida, supuestamente, según alega el propio Villalba, pérdida de confianza, ya rápidamente, bueno, se produjeron contactos, negociaciones, llamadas, se reunió Nueva Canarias, hubo una asamblea de Nueva Canarias en el propio municipio y al final logró que entrara en el gobierno, en este caso una formación histórica, la plataforma municipal Daría, con el propio José Torres Estinga, un conocido de la política de Lanzarote, como fundador o como líder de esta organización política, que además es concejal de este municipio norteño, también con la entrada de Nueva Canarias. Por tanto, entiendo que para darle estabilidad a este municipio donde históricamente, políticamente ha sido muy convulso. Bueno, finalmente va a haber nuevo pacto de gobierno, como ha explicado Óscar Martín. Veremos si es para darle estabilidad al municipio o no. Insisto que con los antecedentes que tenemos que tener ciertas suspicacias, pero en ese pacto de gobierno hay una figura que es clave y es la de la plataforma municipal de Aría y sobre todo la de su líder, un histórico de la política conejera, en este caso José Torres Estinga, Pepe Torres Estinga, que ha sido clave porque al final, para que se llegue a firmar este pacto, Óscar, se han tenido que limar asperezas que hay históricas, por cierto, entre el Partido Socialista, por ejemplo, y el propio Torres Estinga. Pero, como tú bien has dicho, al final parece que ha habido una unanimidad de intentar dejar a un lado las rencillas pasadas. Políticas, entiendo que para lograr de darle para buscar consenso y darle estabilidad al gobierno municipal y desde luego, y yo creo, si no me equivoco, que el señor Villalba es la primera vez que gobierna con el propio Torres Estinga dentro de este gobierno municipal. Bueno, no sé si tenemos al señor Torres Estinga con nosotros. Vamos a saludar a José Torres Estinga. José Torres Estinga, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estábamos hablando de este pacto en Aría. Ahora le voy a hacer algunas preguntas que hemos dejado ya sobre la mesa, pero la primera me gustaría escuchar cómo justifica la decisión de la Plataforma Municipal de Aría de sumarse a este pacto de gobierno junto al Partido Socialista y a Nueva Canarias. Bueno, indudablemente por la situación de bloqueo, de parálisis y desde luego durante todo este año, en vez de una gestión, podemos hablar realmente de una situación de gobierno total. Lógicamente, ante esta situación y dado que una de las partes de los socios habían hecho público sus rencillas, lógicamente antepusimos la situación y digamos las diferencias que existen importantes entre las dos formaciones políticas, y en base a un programa de gobierno, como decía el viejo Julio Anguita, pues lógicamente llegamos a un acuerdo para hacer y para ejecutar, digamos, un programa de gobierno. Por tanto, dado que un ayuntamiento como el de Aría no puede ser un círculo de amigos, indudablemente nosotros lo que hemos hecho es un gobierno y gestión. A nadie se le escapa que hay diferencias, y las ha habido en los últimos años, entre usted y Alfredo Villalba. De hecho, yo recuerdo unas declaraciones en las que el propio alcalde le señalaba a usted como el elemento desestabilizador de la política en el municipio de Aría. Entiendo que ha tenido usted que tragarse, digamos, esos sapos o esa situación para llegar a ese pacto de gobierno. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Le perdona esos conflictos al señor alcalde? Mira, vamos a ver, indudablemente cuando uno está en política es el arte de la escenificación. Lógicamente las diferencias han sido y continuarán. El problema es que estamos en una situación, digamos, excepcional, y esa excepcionalidad obliga al resto de digamos, de las formaciones políticas que conforman los grupos de gobierno municipales a tomar unas decisiones. Nosotros tenemos tres opciones. Una moción de censura con quien había provocado una ruptura dentro de Coalición Canaria y que encima pues no habíamos nosotros gobernado en una situación verdaderamente catastrófica que no viene a cuento. En segundo lugar, dejar al Partido Socialista gobernar en minoría, con lo cual eso nos obligaba simple y llanamente a pactar un programa de gobierno, pero lógicamente a no controlar esa gestión. Y por último, la fórmula que hemos llegado, y es lógicamente en un pacto de gobierno, donde en este caso concreto existe un programa de gobierno y prácticamente las áreas que tenían
en este caso en concreto la otra formación política, la hemos cogido nosotros. Por tanto, nosotros garantizamos que vamos a ser la locomotora de ese grupo de gobierno y, lógicamente, los problemas personales no tienen nada que ver con los proyectos. Por tanto, cuando se termina la gestión, uno se va a tomar el café con que le da la gana, pero en política lo que tiene que predominar es la gestión y, sobre todo, la necesidad. Un partido de Estado, como es la plataforma del municipio de Henares, y que lógicamente teníamos la necesidad de ayudar a salvar al ayuntamiento. Lógicamente no podíamos ser egoístas y pensar en un rédito electoral. No tocaba y, por tanto, asumimos el rol, ya le digo, de ser la locomotora de un pacto de gobierno que yo espero y deseo que sea duradero. Conmigo, señor Estinga, que al final, después de lo que ha ocurrido también en los últimos años, en el último mandato con 4 gobiernos diferentes, de lo que ha ocurrido en este propio mandato, donde el gobierno con Compromiso y el Partido Socialista ha durado poco más de un año, no sé si finalmente ha llegado incluso oficialmente al año de constitución de ese gobierno, la gente, los vecinos y vecinas del municipio ya probablemente estén cansados, ¿no?, de la realidad política y no sé si tendrán mucha confianza en este nuevo pacto de gobierno. ¿O cómo se afronta, sabiendo de que, bueno, pues la gente, insisto, tiene que estar cansada ante tanta inestabilidad? Mira, vamos a ver, la inestabilidad no la hemos creado nosotros. Es decir, quien estaba gobernando en el año 19 y empezaron la legislatura fueron precisamente los mismos actores que estaban gobernando hasta los otro día. Se produce una ruptura del grupo de gobierno y, lógicamente, Coalición Canaria nos ofrece llegar a una fórmula de acuerdo. Esa fórmula de acuerdo, digamos, funcionó y, digamos, la alcaldía se hizo, digamos, taicier. En ese momento, primero, el incumplimiento reiterado por parte de Casillas Sini, hay que decirlo, es por tanto la líder de aquel momento, Coalición Canaria, pues no quería cumplirlo y, entre otras cosas, se produce la sesión de investidura y uno de los concejales no van al pleno sin justificar. Lógicamente nosotros decimos que a ese señor no lo vamos a nombrar y a partir de ahí ellos deciden que o todos o ninguno. Pues nosotros gobernamos en minoría, se produce una ruptura dentro del grupo de Coalición Canaria, entre otras cosas precisamente por el afán de protagonismo de Yacasini, y llega a las elecciones, conforma su formación política y pacta con el Partido Socialista con un objetivo claro, y es crear un escenario que justificara otra moción de censura para que ella fuera alcalde, y para eso necesitaba dejarnos a nosotros fuera. Por tanto, dado que durante este año de gestión, de la falta de gestión, pues ha sido irreconocida incluso por los propios miembros del grupo de gobierno, y aquello se había convertido en un patio de colegio, pues lógicamente nosotros asumimos la responsabilidad de intentar tomar las riendas de este ayuntamiento y dirigirlo, y sobre todo es un ayuntamiento que en este momento la situación económica creo que es buena, y por tanto lo único que hay que hacer es gestión y gestión. Por eso yo creo que es suficiente el que los vecinos hablen de los hechos y no de la palabra. Oscar. Señor Torres Estinga, ¿le consta que realmente que se produjeron, el señor Villalba pudo detectar coqueteo, traición, es decir, compromisos por área, que los han cesado los concejales, con Coalición Canaria, y ese fue quizá el argumento que al final llevó al propio alcalde a cesar, a romper el pacto? Yo creo que cúmulo de hechos desde el minuto uno, cuando en un pacto de gobierno uno no asume el rol, y ese rol está basado únicamente y exclusivamente en lo que yo quería hacer y no pudo ser, y que no estoy gobernando, sino estoy generando la inestabilidad necesaria para poder, digamos, cumplir mi objetivo, pues indudablemente uno se da cuenta de que existen razones de peso suficiente, que lógicamente no voy a desgranar, para que desde el mes de enero
podía haber tomado esa decisión. ¿Por qué no la tomó? Bueno, yo me supongo que en el fondo siempre tiene la esperanza de que esto se puede reconducir, pero lo que no es menos cierto es que por las propias palabras, insisto, del grupo de gobierno, desde luego aquello se había convertido más que en un grupo de gobierno, en una partida de rugby. Torres Estinga, ya que lo tenemos aquí en directo hasta la noche, usted es un buen conocedor, tiene mucha experiencia, larga trayectoria, buen conocedor de la realidad en la isla de Lanzarote. ¿Qué le parece a usted, desde otras perspectivas, el fenómeno, la situación, el escenario en cuanto al fenómeno migratorio, especialmente con respecto a los menores migrantes no acompañados que está viviendo su isla? Pues dramática. Dramática, ten en cuenta que nosotros, en concreto en la época que yo estuve de alcalde, recibíamos todos los días 6, 7, 8 pateras, prácticamente sin medios, etcétera, etcétera. Indudablemente creo que es una situación que es imprescindible, no un pacto de Estado, sino un pacto de Estado, digamos, para ejecutar las políticas adecuadas para aliviar la presión que se está recibiendo, en este concreto, el archipiélago canario. Lógicamente, todas las leyes son buenas, el problema está a la hora de aplicarlas. Si, como parece, existen problemas, digamos, importantes en determinadas comunidades, porque lógicamente a Oviedo no va a llegar un emigrante por mar, y dado que nosotros somos frontera sur, es imprescindible que en este caso concreto el Estado asuma el rol que le corresponde. Si una de las formaciones políticas lógicamente no asume ese rol, mire, yo creo que hay un partido que en este momento está gobernando, que es Coalición Canaria, y por tanto Coalición Canaria tiene que reflexionar que si ante un problema como el que tiene Canarias, yo creo que es uno de los más importantes que ahora mismo tiene, su coaligado, pues lógicamente no es o no consigue los apoyos necesarios, no solo para sacar la ley, sino para hacerla cumplir, pues indudablemente creo que debe reflexionar en que a lo mejor, digamos, es imprescindible cambiar el paso, ¿no? Bueno, pues nos quedamos también con esa reflexión, señor Torres Estinga, hay que cambiar el paso quizás en ese sentido. Bueno, en cualquier caso, nosotros lo que vamos a estar es muy pendientes del futuro en la política municipal de Ariel. Les deseamos mucha suerte. Ojalá que este pacto sea el definitivo en este mandato. Si no, volveremos a hablar con usted para que nos cuente qué ha fallado. Esperemos, insisto, que no sea necesario, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo que no pasa en Ariel, la verdad es que bueno, ha hablado de un club de amigos en este año de gobierno entre PSOE y Compromiso, sobre todo de la intención de Compromiso de hacerle la cama al Partido Socialista. Bueno, una realidad que al final ha llevado a este nuevo pacto entre dos personas que, y además de Nueva Canarias, que no tienen una relación nada fluida, eso está claro, por eso no hubo pacto o no se posibilitó este pacto después de las elecciones, como son el señor Torres Estinga y el alcalde, el señor Villalba, ¿no? Sí, decías además también en unas frases del señor Villalba que he escuchado yo durante las últimas horas, que he llegado a decir que el propio Torres Estinga era el elemento desestabilizador de Aría, que en este caso ha reconocido que ha habido serias diferencias políticas con el propio Torres Estinga. Hay que decir que Torres Estinga fue alcalde de Aría, como ha reconocido, como ha recordado el propio dirigente político, un histórico, como decía yo, de la política de la isla de Lanzarote, que es la primera vez que gobierna, si no me equivoco, el señor Torres Estinga directamente con Alfredo Villalba. Rompe el pacto, hay episodios que motivaron la ruptura del pacto, no ha querido desvelarlo, como no puede ser de otra manera, ha sido bastante prudente, en este caso, y leal el propio Torres Estinga con el alcalde Alfredo Villalba, pero desde el minuto 1 parece ser que hubieron diferencias y por tanto la pérdida de confianza, motivo argumento en general que le llevó al propio dirigente del Partido Socialista, alcalde del PSOE, a romper el pacto, en este caso con Compromiso por Aría. Pero es verdad que en unas declaraciones ha admitido, por eso se lo planteaba al propio Torres Estinga, al propio Villalba, en este caso que ha podido existir coqueteo entre Compromiso por Aría y Coalición Canaria. Lo importante, que vuelva la estabilidad a este municipio del norte de Lanzarote. Bueno, esperemos que así sea. Óscar Martín, muy buenas noches. Gracias por haber estado muchísimas gracias. En esta nueva jornada de periodismo aquí en directo en Canarias al Día en Mírame Televisión. Recordarles que, por cierto, Mírame Televisión va a estar volcada en una programación especial en los próximos días centrada
en las fiestas del municipio norteño de Tenerife, de Puerto de la Cruz, en torno a la figura de la Virgen del Carmen. Este jueves no vamos a tener Canarias al día, no habrá análisis de la actualidad, tampoco el martes, el día grande, con la embarcación de la Virgen del Carmen, pero yo les invito a que sigan toda la programación especial de esta televisión, de Mírame Televisión, en torno a esas fiestas grandes y, por supuesto, también al resto de nuestros espacios informativos. Vamos a seguir teniendo entrevistas, vamos a seguir teniendo, lógicamente, bueno, pues el resto de nuestra gran producción local que hacemos y de cercanía aquí en esta casa. Eso sí, volvemos el jueves 18 de julio aquí en Canarias al Día, con más análisis de la actualidad, con más protagonistas y con más cuestiones interesantes que seguro que ustedes no van a querer perderse. Que pasen una feliz noche.